Regresando con Andrés Carrión. Excelencia informativa. Las voces de la tarde. Donde queremos llegar, llegamos más cerca. Imposible. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. (17:14). Vamos a presentar nuestra primera entrevista en esta segunda parte del programa, en donde tratamos temas de coyuntura, hechos informativos, en fin, acontecimientos de interés nacional. Y ahora mismo existe algún nivel de inquietud, de polémica, respecto al tema de la aplicación de este sistema de restricción que ha dispuesto el municipio de Quito para los vehículos un día a la semana. Ahora este sistema que se denomina Hoy No Circula, reemplaza el pico y placa y ocupa todo el día completo, dependiendo naturalmente del último dígito de la placa. Está con nosotros Luis Felipe Vizcaíno. Él es el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. Los representantes o quienes están alrededor de la actividad del transporte pesado están inquietos porque esto va a tener un impacto en la actividad comercial, en la actividad económica que ellos tienen. Así que, bienvenido, Felipe. Quisiéramos empezar entonces conociendo cuáles son las argumentaciones, las razones que ustedes tienen para oponerse o para pedir una revisión en el campo o en el ámbito que usted representa. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes al país. En realidad, mire, esta medida sí ha generado una enorme preocupación en función de que nosotros apoyamos la movilización, la transportación de materias primas, de productos terminados, la distribución hacia las fábricas, hacia las industrias de la ciudad, hacia los diferentes centros comerciales, hacia los diferentes mercados, el abastecimiento de la combustible para las gasolineras en la ciudad de Quito, el transporte de todo lo que es los cilindros de gas desde los centros de acopio hacia los diferentes barrios de la ciudad de Quito, la movilización de las volquetas con materiales pétreos para los proyectos de la construcción, el cemento con los mixers y toda la carga en general que abastece a toda la ciudad en todo lo que es el movimiento económico. Entonces nosotros vamos de la mano de la industria y del comercio. Sin embargo, le quiero informar a la ciudadanía, nosotros hemos venido pidiendo un acercamiento al señor alcalde para que tenga la bondad de recibirnos. Lamentablemente no ha habido esa apertura, no ha existido ese diálogo hasta el momento. Aspiramos de que haya ese diálogo porque es fundamental a través del diálogo tomar las decisiones que construyan mejores decisiones hacia el futuro de la ciudad. Nosotros apoyamos y no nos oponemos al desarrollo de la ciudad, pero es importante informar que también la logística es un aspecto técnico que tiene que ser regulado técnicamente y que lamentablemente consideramos nosotros no se ha tomado las decisiones técnicas con los fundamentos técnicos logísticos. Hay una medida general, pero no diferencia ni particulariza el accionar de la operación logística de apoyo hacia la ciudad de Quito. De modo que usted advierte que es una decisión que se toma apresurada, que no existieron los estudios correspondientes, la reflexión necesaria, y que el momento de implementar uno comienza a ver las afectaciones que se producen. Así es, se ha tratado de obtener alguna información de los fundamentos técnicos de esta medida y aparentemente no lo existen. En este sentido, yo quiero informarle, Andrés, y a la ciudadanía también, a la ciudad de Quito, de que nosotros, el sector del transporte, tanto liviano y pesado en camiones, 5 días de la semana, cada día hay una restricción de 6 horas diarias para los camiones. No es como normalmente un vehículo particular, que según donde termine, pues tiene un día. ¿Ustedes no pueden entrar de qué hora a qué hora? De 7 de la mañana a 9:30, igual que los carros normales, y de 16 horas a 19 horas 30, pero los 5 días de la semana. Es decir, nosotros no tenemos solamente un día a las 6 horas normales que cualquier vehículo tiene restricción. Nosotros tenemos por 5 días y multiplicamos 6 horas diarias, eso significa 30 horas que deja de trabajar un camión, y que así nos hemos venido organizando para colaborar con el normal desenvolvimiento de la ciudad. Y a esto ahora se agrega
esta medida adicional del hoy no circula, si a estas 30 horas ya de paralización que afectan a la industria, afectan al comercio, y sin embargo, bueno, ha habido todo un andamiaje y una organización logística para poder soportar esta operación, pero consideramos que si se viene a agregar un día más de hoy no circula, eso ya significaría prácticamente 45 horas que tendrían que estar en la semana parados los camiones, más que la semana laboral. Claro. Entonces ya prácticamente se nos pone en una situación muy compleja y en efecto la ciudad sufriría directamente una afectación en abastecimiento de combustibles, en abastecimiento de cilindros de gas, en abastecimiento de alimentos de primera necesidad. Entonces, este es un tema que más que a nosotros sí nos afecta directamente, por supuesto, afectará a los sectores más vulnerables de la ciudad de Quito. ¿Y usted cree que eso va a ocurrir? O sea, que sí, efectivamente, se va a provocar alguna dificultad de abastecimiento a la ciudad. Pero por supuesto, prácticamente si se agregan 15 horas dentro de un rango que ya lo veníamos manejando logísticamente de paralización en la semana de 30 horas, estamos afectando con una medida el 50% adicional de impacto en la distribución de todos los productos de primera necesidad de la industria, del comercio, de toda la ciudad de Quito. Afectar el 50% la logística de la operación, como lo estoy señalando técnicamente. Si actualmente tenemos una restricción de 30 horas y el municipio toma una medida de 15 horas adicionales, el de hoy no circula, eso significa agregar un impacto del 50% en las actividades logísticas de la ciudad de Quito, y eso tendrá costos, sobrecostos, afectación a la industria, afectación al comercio, y eso realmente pues es una situación que lamentablemente la terminan pagando los sectores más vulnerables de la sociedad. Lo que usted dice es cierto. Habrá que entonces desarrollar algunas creatividades para poder ingresar a la ciudad, y supongo que podrán hacerlo en la noche, en la madrugada, no sé, en otros horarios. Pero eso tiene un costo, pues. Eso tiene unos sobrecostos enormes, y eso es lo que justamente no existen lugares donde se puede ingresar las 24 horas y desde ahí redistribuir. Pero esta medida que acaban de tomar no considera de que en Quito, en el sector sur, en el sector norte, está geográficamente ubicada la industria, el comercio, los centros de distribución, los mercados. Todo esto no lo han tomado en consideración. Y seguramente se está analizando como que estuviéramos en otro escenario geográfico del mundo, en donde hay hubs logísticos que permiten otro tipo de medidas complementarias. Entonces no se ha considerado esto, no se ha considerado que ya estamos parados nosotros 30 horas, no ha habido la apertura al diálogo, y por eso el día de hoy nosotros, una dirigencia nacional se ha reunido y hemos tomado una resolución que es la siguiente. ¿Consiste en qué la resolución, por favor? Hemos solicitado al señor alcalde que por favor nos reciba hasta el 29 de agosto para poder realizar las exposiciones técnicas y un planteamiento alternativo que permita ser eficiente, competitivo y productivo la medida que el municipio pretende tomar. ¿Y cuál es esa opción alternativa? Esa opción justamente es de que se sostenga la decisión o la ordenanza 147 que tiene actualmente logísticamente organizado al transporte pesado que ingresa a Quito, y que es prácticamente que durante la semana se pare 30 horas, 6 horas diarias a los camiones para que puedan operar en horarios fuera de las horas pico. O sea, ustedes plantean que se mantenga el esquema actual. Que se mantenga. Que no se incorpore al transporte pesado con esta restricción de todo el día. Claro, porque nosotros ya tenemos restricción durante 5 días consecutivos, de lunes a viernes, operamos en las noches, tenemos sobrecostos y prácticamente esa es la operatividad que se ha venido haciendo. Caso contrario, se va a afectar, y mire usted, mi querido Andrés, en el mundo vemos cuando se quieren hacer proyectos de desarrollo, pues los proyectos se hacen muchas veces en las noches. Las obras se focalizan en las noches para que no se afecte el tránsito, para que no se afecte la operatividad de un proyecto. Y eso se debería focalizar de una manera adecuada. Por otra parte, habría que identificar sectores que tienen alta densidad de tráfico, que no es lo mismo pues que una calle o una carretera que está en la periferia, pero acá todo ha sido metido en un mismo saco, no hay ninguna diferenciación, únicamente se agrega y se pone esto. De no ser recibidos hasta el 29 de agosto, nosotros el día de hoy, la dirigencia nacional tomó la decisión
de convocar a una gran asamblea nacional de todos los sectores del transporte, que movilizan volquetas, el gas, los camiones, la distribución, para hacer en esta asamblea una posición general y llevarle pues ya una posición nacional, porque Quito, al ser la capital de los ecuatorianos, recibe la afluencia de una serie de contenedores que vienen desde el puerto, del resto del mundo, de Colombia, las importaciones de Perú, de diferentes sectores del país. Es decir, es un epicentro económico, nuestra capital, que tiene que considerar todo el impacto hacia el resto del Ecuador entero y la movilidad que esto representa. Lo que usted dice es verdad, o sea, hay un vehículo que trae productos de la costa, por ejemplo, y tendrá que venir a pararse ese día, salvo, claro, que pueda planificar un poco, pero hay un día en que él no va a poder ingresar a la ciudad, pues. Claro. Y es un viaje perdido, digamos. Imagínese todo el abastecimiento de los productos de la costa, de los productos frescos refrigerados, cuál va a ser el tratamiento, o sea, todas estas consideraciones posiblemente no se tomaron en cuenta, así que aspiramos realmente, llamamos al diálogo al señor alcalde, le hemos solicitado innumerables reuniones, no nos ha recibido, no tenemos ninguna respuesta. Nosotros lo que queremos es aportar técnicamente para que la ciudad mantenga un escenario de competitividad, productividad logística, que como aliados naturales nosotros del desarrollo, de la industria, del comercio, de la distribución de materias primas y productos terminados, tenemos que manejar esto técnicamente en un escenario de eficiencia, competitividad, productividad, sobre todo en el momento en que el Ecuador pues vive una recesión, un estancamiento económico y que necesita indiscutiblemente tomar las mejores decisiones que beneficien a toda la sociedad y que no afecten a los sectores más vulnerables de la sociedad. Felipe, tenemos una llamada y un oyente que quiere conversar con usted y hacer alguna acotación, alguna pregunta. No sabemos exactamente cuál es la exposición que va a hacer nuestro amigo o amiga oyente. Le saludamos, buenas tardes. Está aquí con nosotros Felipe Vizcaíno, que es el dirigente de la transportación pesada. Buenas tardes a la persona que está en la línea. Nos dice su nombre, de dónde llama y adelante con su intervención. Muy buenas tardes. Le saluda el doctor Alfonso Terán. Yo quiero solidarizarme con los señores que están manifestando la problemática que se va a presentar en Quito, porque nosotros también los ciudadanos vemos y observamos cada día la incoherencia de estas autoridades. ¿Cómo puede ser posible que se pretenda incluso a las motos por un parqueadero que verdaderamente no existe en el centro histórico sobre Quito? Ya no hay dónde estacionar ni siquiera una moto, y pagan multas lo mismo que un tráiler. Se puede imaginar, o sea, la multa es la misma de una moto que de un tráiler. No existe ni coherencia siquiera. Si usted observa en la ciudad de Quito un sinnúmero de kioscos que ocupan toda la vereda, 365 días del año, las 24 horas del día, y no pagan ni siquiera impuestos. Y si una moto está al lado, es puesta la multa para la moto, que apenas es una persona que se demora 5 o 10 minutos porque son motos de trabajo. Ese es el Quito que queremos. Cuando vemos nosotros las calles que se ven por todos lados, no existe la posibilidad de... Qué pena, se está perdiendo la señal, seguramente se está movilizando el doctor Alfonso Terán, pero lo fundamental, ya hemos escuchado, él está también inquieto sobre la medida. No sé si quiera comentar algo, Felipe, si está tan mal. Sí, en realidad, bueno, el impacto que sufriría la ciudad de Quito es un impacto sobre cerca de 90,000 camiones, pequeños, medianos, grandes, que son un soporte de operación económica en la distribución hacia los supermercados, los mercados, el abastecimiento que viene desde todo el país, desde los puertos, desde los aeropuertos, las exportaciones, las importaciones, el abastecimiento de materias primas hacia la industria, el movimiento desde las fronteras. Es decir, hay una serie de equipos logísticos, operativos, el abastecimiento de combustible al aeropuerto, el abastecimiento de las gasolineras. Todo esto tiene una organización y una estructuración logística ya establecida, estructurada, que es muy sensible el momento en que se restrinja. Ahora, Felipe, ¿cómo se resuelve? O sea, ¿cuál es un vehículo de transporte pesado y cuál no? Porque van a incorporarse también probablemente las camionetas, hay unos furgones que hacen distribución, o sea, ¿cuál es el esquema que usted sugiere para que no se los impida trabajar a ustedes? Claro, existe, de acuerdo a la normativa legal,
los vehículos de servicio público, por supuesto, que son los que prestan los servicios para apoyar las actividades productivas. Entonces están categorizados. Por ejemplo, no sé. Si entra en esta categoría. Si tiene un permiso de operación para la generación de un trabajo permanente, por ejemplo, de una comunidad hacia la ciudad, puede entrar siempre y cuando tenga un permiso legalmente autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito, quien es la entidad legalmente que regula las operaciones del transporte organizado. Es decir, ese es el fin. No se puede tampoco pretender a última hora camuflar vehículos que no corresponden. Pero aquellos cuya naturaleza están organizados en compañías, cooperativas, organizaciones, que prestan un servicio público para brindar la movilización de productos, apoyar la logística, la distribución de materias primas y productos terminados, tienen que ser considerados. Tiene su lógica, sin duda, yo entiendo perfectamente, ¿no? Tenemos un par de llamadas y con esta vamos a cerrar, Felipe, si es tan amable. Quien está en el teléfono, le saludamos, buenas tardes, igualmente nos dice su nombre y adelante con la intervención, por favor. Muy buenas tardes, señor Andrés Carrión, yo le estoy llamando de acá del sur de la capital. Es verdad que nuestro Quito está sumamente abandonado, está siendo maltratado. Pero el señor también dice que vamos a estar desabastecidos. No es tanto así, porque si ustedes se organizan, no es que van a tener todos los días, va a coincidir el número de la placa de todos los vehículos. Eso no es así. Sí vamos a estar maltratados, pero no como usted dice, no es que todo se va a paralizar. Van a salir según el número de la cédula, no sé cómo es, pero no es que todos van a estar paralizados todos los días. No es así. Gracias. A ver, amiga. Claro, muy importante la observación de la ciudadana. En realidad lo que estoy explicando justamente, y eso es lo que posiblemente la ciudadanía no lo sabe, actualmente los camiones tenemos ya una restricción de circulación 5 días a la semana, durante 6 horas diarias, como normalmente fuera un vehículo. Es decir, no dependemos del número que termine la placa, sino automáticamente ya tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes una restricción de circulación de 7 de la mañana a 9:30 de la mañana, de 16 horas a 19:30. Es decir, 5 días parados. Y si a esto le adicionamos el hoy no circula, que sería un día por la terminación de la placa, eso significaría 15 horas más. Desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche son 15 horas más. Si hacemos un análisis técnico, y en este momento el impacto de paralización es de 30 horas a la semana para el transporte mediano, pesado y liviano, prácticamente la medida que se está tomando es afectar el 50% más a la restricción. Y eso es lo que estamos diciendo, que técnicamente nosotros no nos oponemos a que haya restricción. Debe haber, pero lo que consideramos es que si las actividades que están aliadas al desarrollo productivo, del comercio, de la industria, que afectan directamente la canasta familiar, no pueden recibir un impacto del 50%, ser metidos en una sola canasta, sin consideración ninguna, sin consideración de toda la logística del resto del Ecuador, que abastece de productos de primera necesidad y diferente índole, industriales y comerciales, importaciones, exportaciones, de puertos, aeropuertos, etcétera, que salen y entran desde la ciudad capital. La última llamada, Felipe, con esta cerramos. Por favor, quien está en el teléfono, igualmente le pedimos una intervención corta, estamos sobre el tiempo. Su nombre, de dónde llama. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Dávila. Estoy llamando desde el norte de la ciudad. Sí, don Héctor, le estamos escuchando perfectamente. Adelante, por favor. Ya, me solidarizo con el señor representante del transporte pesado, y así como también con toda la ciudadanía que vivimos en esta linda ciudad. Lastimosamente, las decisiones que toma el municipio a través de su alcalde son decisiones que no han sido tomadas técnicamente, que están afectando a toda la ciudadanía sin considerar que a través de esta situación se genera trabajo, se genera bastante economía para la ciudad. De tal manera que el señor alcalde, yo le pediría que reconsidere esta medida, toda vez que solamente para pavimentar, debería pavimentar en las noches y en los días sábados y domingos, en donde tendría la oportunidad de hacerlo. Si esa es la medida que está optando para los ciudadanos, ¿qué vamos a esperar para el futuro de las decisiones de este señor alcalde? Imagínese que toda esta decisión recae obligadamente a que nosotros como ciudadanos tomemos el transporte público, que no ha sido ni siquiera mejorado en un 5% por parte de este señor alcalde.
Entonces necesitamos de que el señor alcalde revea esta medida, y me solidarizo con este señor que está ahí hablando por toda la ciudadanía y hablando por todos los ecuatorianos, señor. Gracias. A usted, Héctor, muchísimas gracias. Felipe, terminamos con su exposición. Y muchas gracias. Mire, nosotros lo que estamos pidiendo es diálogo al señor alcalde. Lamentablemente le hemos enviado varias cartas, le hemos pedido reuniones, el señor alcalde no nos quiere recibir. Nosotros somos un sector aliado de la economía, aliado del desarrollo, aliado del Ecuador, aliado de la ciudad de Quito y de todas las ciudades, porque apoyamos las operaciones logísticas del país y consideramos que solo a través del diálogo se puede encontrar una solución. Nosotros queremos aportar técnicamente para que las decisiones sean efectivas y que no salga afectada la gente más vulnerable de la ciudad de Quito. Esta medida, lamentablemente, consideramos no ha sido tomada en forma técnica. No existen los estudios técnicos para haber tomado estas medidas y lamentablemente se metió en el mismo saco a un sector productivo, a un sector que aporta a la economía, a un sector que va directamente de la mano con los precios de los productos, a un sector que es el soporte para el trabajo de las industrias, de los comercios, de las fábricas, porque prácticamente aquí en la ciudad de Quito todos los empleos, toda la generación de la industria son abastecidos a través de materias primas, distribución de productos. Si esa cadena logística se rompe, el trabajo inclusive de estas industrias y del comercio serán directamente afectados. Y en un momento en donde el Ecuador necesita trabajar más, necesita producir más, tiene que darse las consideraciones correspondientes para no afectar el trabajo, la producción, el empleo, la competitividad y la productividad para una ciudad tan importante como es nuestra ciudad capital, que es la ciudad de Quito, que necesita producir más, generar más empleo, más riqueza, pero no es de esta manera, sin diálogo, tomando medidas unilaterales y sin consideraciones técnicas en la logística, que son fundamentales y variables fundamentales en toda la economía en el mundo, porque la logística es el pilar fundamental que mueve la economía de todas las naciones del mundo. Muchísimas gracias a Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. Su planteamiento sobre el tema hoy no circula y la afectación que ello podría tener en la economía y, por cierto, también en la actividad que representa el señor Vizcaíno. Gracias por atender este diálogo. Estos son los titulares de diario El Clarín de Argentina. Tragedia en Brasil, deforestación en Amazonas. ¿Por qué pasa?